¿No les ha pasado algo cuando eran niños, por ejemplo, que compran el Transformer de sus sueños y lamentablemente les dura poco tiempo? Pues lamento decirte que, acabas de caer en la estafa de aquellos famosos juguetes que son nombrados bajo la palabra bootlegs. Les contaré una anécdota. Cuando era muy pequeño en aquellos años lejanos del año 2010, desde que veía todas las revistas de juguetes que los almacenes de mi país daban por los meses de noviembre o diciembre, siempre me topaba con unos robots que tenían la capacidad de convertirse en vehículos. Se trataban de los Transformers, los mismos hace un año atrás, habían estrenado la secuela, Revenge of the Fallen, y también habían llegado la línea de la misma a las tiendas y almacenes. Sus llamativos diseños captaban mi atención, siempre los veía en las cajas con anhelo de algún día tener uno. Aquel año del 2012, en ese mismo año se cumpliría mi deseo más anhelado, tendría en mis manos mi primer Transformer, pero lamentablemente, me duró poco tiempo. ¿Pero por qué? Después de muchos años la respuesta llegaría. Mi primera figura todo este tiempo, era un bootleg. Cuando intenté buscar el bootleg para este video, no encontré nada. Parece que era uno de aquellos que solo se hacían en pequeñas cantidades y de los cuales la gente ya sea que los dejaban pasar o que de plano ni sepan de su existencia, pero sin embargo, les puedo dar una descripción de cómo era. El mismo parecía ser una combinación entre un Swindle y Bumblebee con la estética de Prime, el cual tenía de modo alterno un Jeep Willys, con una pieza que al unirla se convertía en una jaula antivuelco y traía como accesorio un blaster. El mismo era de color amarillo casi en su totalidad, con un poco de negro en los parachoques, en el blaster, en las llantas y en la jaula antivuelco, y por último las llantas se parecían a las que traía la figura de Bumblebee y Conizer de Prime. Después de siempre estar comprando esos bootlegs, fui adquiriendo experiencia con el paso del tiempo, sabiendo de sobra cuál era cuál. Aquello me motivó en mi primer canal subir el video titulado Los Transformers Bootlegs y su intento de ser Transformers auténticos, donde hable sobre lo mismos, pero actualmente se le puede considerar algo obsoleto para informarse. Por eso hace más de un año dije que haría un remake de ese video, pues hoy finalmente ha llegado ese día tan ansiado donde parece que volví a colocar los pies en el suelo de nuevo. ¿A qué te refieres con eso? ¿Acaso pasó algo que yo no supiera que te sucedía? Solo digamos que fue un corto que vi durante medianoche, digamos que tenía el nombre, Missing Halloween. Bien, sin más nada que añadir, comencemos con el tema que nos concierne en el video del día de hoy. Empecemos por el significado de esta palabra, bootleg. La misma primero que nada no es una palabra oficial en el diccionario de la Real Academia Española, pero la misma la reconoce bajo otra palabra, la cual es contrabando, que se refiere a la introducción clandestina de mercancías en un país o a la producción y comercialización ilegal de productos. En este sentido, el concepto de la palabra bootleg se alinea con el concepto de la palabra contrabando. En cuanto a la forma de escribirse, aunque no lo crean, se origina de la práctica de esconder alcohol ilegal en las cañas de las botas altas, un método de contrabando popular durante la ley seca en tiempos más antiguos de Estados Unidos, y por último se conforma por las dos palabras del inglés bad, que significa bota en español, y la palabra leg, que significa pierna en español. La unión de esas dos palabras da como resultado esa peculiar palabra usada en el mundo de la mercancía pirata. Ya con eso explicado, vamos a hablar sobre sus orígenes y su historia con el paso de los años. 1980 hasta 1990. Si actualmente las mismas aún siguen existiendo, las imitaciones ya eran un verdadero problema de por sí, tanto para Hasbro y para Takara-Tomy a mediados de los 80. Las copias eran bastante exactas, pero eso sí, los colores a veces no eran los mismos, o de plano cambiaban cosas como por ejemplo rostros, accesorios y neumáticos, si de personajes que se transforman en vehículos hablamos. Los juguetes Diacron y Microchange tenían copias pirata de los lanzamientos más populares como MC-01 Micros, MC-02 Jaguar, MC-03 Condor y el MC-10 Cassette Man. Esos que nombres se trataban de nada más y nada menos que los nombres usados por Takara para nombrar a Soundwave y a sus cassettes en Diacron. Y si piensan que esos fueron los únicos productos plagiados, pues aún hay más.
Bueno, eso fue un problema muy organizado e internacional, ya que se lanzaron en hasta 6 variantes de empaque y producción diferentes. El Construction Team, tanto en cajas individuales como en el posterior paquete de 6 figuras, que por cierto ese nombre es el que Devastator usaba en Diachrome, también apareció en toda Italia a través de varias compañías. Los Youngstars también se convirtieron en blancos comunes para los piratas, con diversas variantes alocadas, con colores raros y extravagantes, todas fabricadas por múltiples compañías de la época. Pero si piensan que todo acaba aquí, pues aún hay más, así que quédate ahí y continúa escuchando, ya que debido a que los juguetes o figuras provenían en su mayoría de las versiones Diachrome y Microchange, los cuales fueron lanzados en Japón 1 o 2 años antes, ¿saben qué causó? Así es, lo adivinaste. Los piratas de Taiwán y Hong Kong tuvieron tiempo de sobra para copiar los moldes, sepa Dios cómo lo hacían tan fácilmente. Eso trajo una gran consecuencia en los almacenes, ya que aparecieron figuras piratas en los estantes al mismo tiempo que sus homólogos legítimos de Hasbro. Algunas figuras piratas incluso precedieron a sus homólogos de Transformers, como Reflector. Para combatir eso, se desarrolló el sello de goma, fabricado con una tecnología patentada difícil de falsificar para su época. A su vez, también se creó una campaña publicitaria de televisión en la que Optimus Prime y Megatron enfatizaban la lealtad a la marca con la frase "somos los únicos con derecho a usar símbolos Autobots y símbolos Decepticons". ¿Y saben qué es lo curioso de esto? Pues también los GoBots pasaron también por esto de la piratería. Pero falta hablar de su inesperado regreso durante la era moderna, y es ahí a donde nos dirigiremos ahora mismo. Resurgimiento a inicios de los 2000. Empezamos con la segunda etapa de los mismos, ya que durante los años de los 2000, su aparición en tiendas aumentó otra vez. Esta fue la época de mayor popularidad de las imitaciones de las tiendas de dólar. Las imitaciones de Gestalt de la compañía china Polyfect estaban ampliamente disponibles en las tiendas. Family Dollar y la tienda KB Toy Liquidator eran tan más masivas que básicamente saturaron eBay. También las imitaciones de Happy Wheel ocupaban espacio junto a los juguetes de Armada en el Walmart, y por supuesto también los juguetes bootleg aún seguían en producción, claro que por otras compañías, pero las cosas se agravaron con el estreno de la película Transformers de 2007, ya que un mes después del estreno de la misma, surgieron en cantidades masivas muchas figuras bootleg, que por lo general eran los moldes de figuras de Optimus Prime y Bumblebee con colores ya sea raros o parecidos, habiendo clones de baja calidad hasta clones de alta calidad. Esto no solamente aplicó aquí, también Animated fue afectada, ya que Hasbro, sin querer queriendo, dejó que algunas figuras que estaban terminadas salieran de la fábrica y de alguna forma cayeran en manos de los clonadores piratas, llegando a clonar figuras como los Activators, figuras de la clase Deluxe y Voyager. Por lo general eran bastante fieles a su homólogo original, pero a veces pasaba que no tenían logos, o que de plano eran logos distintos, y en otros casos con algunos colores ubicados en zonas que no deberían tenerlo. Para finalizar con esta etapa, también esto se extendió a otras líneas como la línea de Dark Optimum y la era de la extinción, e incluso la línea del Último Caballero. En esas pasaban dos cosas: que bootleg era casi igual, pero con unos pasos menos de transformación, o que de plano el bootleg era completamente un calco de la figura original, pero con alguna que otra cosa diferente, o de plano que fueran simplificadas a puntos, que te preguntabas qué era eso. Bueno, para finalizar les dejaré con estos peculiares resultados de algunas páginas que venden esos bootlegs.
まだ負けなしの好奇心暴れ始めたら争奪リズム高く空へ Growing up 強がっていけ明日の君を助けられるのは今日の君だろう揺らせ心闇の中から掴め光油断してちゃダメさ突き上げた右手に未熟な未来僕らの完成と最前線へさあ踏み込もう決められたルールはないんだ込めろパワー世界中で Wake me up 力の限りぶつかってゆけ始まる奇跡に遠慮をするなよ外せ鎖自由になれる勇気一つ抱いてたどり着こう突き上げた右手に未熟な未来そう呼び起こせよ僕らの歴史上まだ負けなしの好奇心暴れ始めたら争奪リズム高く空へ Growing up 突き上げた右手に未熟な未来そうよ El cambio y evolución a partir de 2010 hasta la actualidad. A mediados y finales de la década de 2010, se produjeron diversas prácticas de distribución y fabricación de imitaciones, y el sector minorista de la industria de las imitaciones se volvió significativamente menos frecuente en una gran medida. Mientras tanto, comenzó a surgir un mercado paralelo de imitaciones online directas al consumidor gracias a la aparición de sitios web chinos de comercio electrónico como el famoso AliExpress. Las imitaciones basadas en las películas actuales se volvieron menos comunes en las tiendas, ya que los fabricantes modernos de imitaciones se centraron más en la reedición de figuras antiguas de las clases Legend y Legion, en lugar de optar por imitaciones de juguetes más modernos y elaborados. Eso se dice que se le puede atribuir a la popularidad de la franquicia en esos años. Si saben a qué clase de popularidad me refiero, claro, y debido al menor atractivo comercial de la franquicia Transformers durante esos años, decidían mejor relanzar bootlegs más antiguos. Si bien seguía siendo un éxito mediático generalizado a mediados de la década de 2010, la novedad y el entusiasmo generados por las explosiones locas no fueron tan fuertes como en la década anterior, principalmente fuera de la extinción. Dejando eso a un lado en general, ese cambio parece atribuirse más fácilmente al atractivo inherente de los menores costos de producción asociados con las figuras más sencillas, pero aún así había algo que los fabricantes piratas copiaban, y eso era el Optimus Prime que se transforma en bolígrafo, el cual fue una colaboración entre Hasbro y la compañía japonesa Sentinel. Si así se llama dicha compañía, el nombre solo es casualidad por si se lo estaban preguntando. Y después de 2010 empezamos con el punto que de seguro les interesará: el nacimiento de los famosos third party, las cuales eran orientadas al coleccionista adulto o más aficionado. También paralelamente, gracias a las compañías third party y sus imitaciones, a finales de la década de
2010, comenzaron a aparecer más compañías como la querida Weijian, que esperemos que algún día renazca. Bueno, esta y algunas otras compañías estaban interesadas en ofrecer figuras modificadas y mejoradas a coleccionistas, las cuales tomaban de base un molde preexistente, el decast en las piezas, pintura en más zonas y más accesorios. Estas figuras representan una gran parte del panorama actual de las imitaciones en nuestros tiempos actuales, y la mayoría de las ofertas en los sitios web de comercio electrónico chino son de este tipo: falsificaciones de alta calidad o los ya mencionados juguetes básicos de tiendas de $1 inspirados en las figuras de escala más pequeña, actualmente llegando a puntos más extremos como básicamente crear a los colosales titanes que se transforman en bases, que terminan con un resultado muy satisfactorio en su ejecución, siendo esta la última y actual etapa en su evolución. ¿No sabes qué hacer con esos bootlegs? Aquí va algunos consejos, por si tienes bootlegs o quieres darles un buen uso a los mismos, así que empecemos con el primero. Utilizar las piezas de los mismos para refacciones. Esto lamentablemente aplicaría para bootlegs que no sean oversize o downsize de una figura existentes, pero eso sí, asegúrate que aquella pieza que uses de ese bootleg para refacción no omita pasados de transformación. Investigar los bootlegs que tengan valor de colección. Aunque no lo crean, existen muchos bootlegs de muchas franquicias que actualmente poseen un gran valor en el coleccionismo, y Transformers no es la excepción. Algunos bootlegs tienen en nuestros tiempos actuales un gran valor debido a cosas como su rareza, su apariencia, etc. Un ejemplo de esto sería un bootleg de Shockwave llamado Astro Magnum. Customizarlos, y como último, para darle un buen uso a los mismos, sería mejorarlos con mejores detalles en pintura, para darles mejor apariencia, o incluso usarlos para alguna foto que quieras hacer con alguno de tus Transformers, pero no quieres pintarlo o dañarlo, pues ese bootleg customizado te ayudará en eso. Bien, de esta forma finalizamos con... Ustedes ni piensen que se salvarán. Si yo sufrí con ver esto, ustedes también lo harán, así que preparen sus ojos para esto que verán. Creo que me pasé de la raya. ¿En dónde estamos?
Están en un hospital, nos quedamos en coma una semana por exceso de figuras bootlegs, solo que yo desperté un día antes. Una semana entera en coma, por culpa de eso, ¿quién lo diría? Sí que estabas loco, ¿acaso no pensaste en lo que nos sucedería a los 4? Lamentablemente no lo pensé, lo siento por cierto. Te perdono. Bueno, aquí finalizamos con el video de esta ocasión. Díganme, ¿sabían todo esto sobre los bootlegs? ¿Has llegado a tener alguno? Coméntenlo si han tenido contacto con estas figuras pirata, o si las han llegado a ver en algún momento. Si les gustó, no olviden su like y su suscripción y activar la campanita, para que el algoritmo les notifique. Nos vemos en un próximo video. Adiós cybernautas, nos vemos en la próxima ocasión.